Isaías 46 del 3 al 10. Bueno, yo voy a leer desde el versículo 3 hasta el 10 y el 10, bueno, dijo Dios, óiganme ustedes, Iglesia Plenitud 7, que aún quedan con vida. Yo los he cuidado desde antes de que nacieran. Los he llevado en brazos y seguiré haciendo lo mismo hasta que lleguen a viejos y peinen sus canas. Los sostendré y los salvaré porque yo soy su creador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Con quién pueden compararme? Yo no me parezco a nadie, dice el Señor. Hay gente que gasta mucho oro y plata para contratar a un artesano que le fabrique un dios. Aquí usted se puede imaginar que no solamente es una escultura, sino fabricar sus propios planes en su vida, sus sueños, y que le va a costar mucho de su vida, sangre y sudor, dinero. Para que contratara a un artesano para que le fabrique un dios. Luego se arrodillan ante él para adorarlo. Cargan la estatua del dios sobre sus hombros y lo ponen en un sitio, y de allí no se mueve. Por más que griten pidiéndole agua, ese Dios no les responde ni puede librarlos de sus males. Recuerden esto, pecadores, y piénsenlo bien, dice el Señor. Recuerden todo lo que ha pasado desde los tiempos antiguos. Yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final y doy a conocer el fruto desde mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. Reflexione sobre esta palabra. Señor, si hace algo evidente tu evangelio, tu palabra, la Biblia, es que ella nos anuncia desde el principio lo que sucederá hasta el final y que todo se ha cumplido hasta el día de hoy. Señor, te damos gracias porque no hay Dios como tú, porque tú eres soberano sobre todo lo creado, porque de tus manos fue hecho. Hoy te damos toda la gloria y la honra y te pedimos que tu Espíritu descienda sobre todos nosotros de una manera particular y nos dejes entender la soberanía y que podamos vivir en ella. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cris estaba compartiendo la situación que tú y yo vemos en los diarios, en las noticias, de las cuales ahora con mi esposa casi no queremos ver porque nos atemorizan, nos llenan de desilusión. Terremotos en Japón, en Guatemala, en China, Haití, en todo lugar. Tornados por todo lugar, las balas de un asesino que le puede quitar la vida a un joven, a un niño. Esto cambia considerablemente la perspectiva y la visión y los planes que quisiéramos establecer sobre nosotros, sobre nuestros hogares. Estamos viendo tanta injusticia, estamos viendo huelgas sin razón y con razón. Estamos viendo la anarquía, la rebeldía que pulula en toda Latinoamérica y en Europa. Algunas que están siendo repelidas por las autoridades para tratar de detenerlas, de los cuales todos salimos maltratados. Las naciones y la tierra parece un lugar tenebroso, un lugar en que ya los jóvenes, ustedes los muchachos, están pensando si tener hijos o no tener hijos.
Están preocupados porque el mundo, la contaminación, el medio ambiente en que estamos viviendo es un ambiente hostil. Y allí nos preguntamos, ¿dónde está Dios? De ese Dios soberano que leímos en el pasaje anterior. Todos nos podemos preguntar, ¿dónde está Dios? Hay tristeza, hay desesperación en ello. Pero yo quiero hablarles precisamente de la soberanía de Dios. Y que el Señor Jesús habló de estos tiempos, como habló de antemano de muchos tiempos de los cuales se cumplieron allí en el Antiguo Testamento, en la historia, nuestra historia. Israel fue sacada del imperio de Egipto. Dios, por la mano de Dios, los sacó y los estableció en una tierra que fluía leche y miel. Y ya estaba, Dios lo había declarado que sería así. Y así fue. El pueblo de Israel estuvo allí, en este lugar, pero vez tras vez se olvidaron de su Dios. No obedecieron su consejo, no atendieron el llamado ni la voz de los profetas que les querían guiar. Pasaron muchos años y el Señor ya les había dicho que si ellos hacían esto serían entregados a las naciones y esparcidos. A lo cual Dios levantó un imperio, el imperio más grande que ha habido sobre esta tierra, Babilonia, bajo un rey llamado Nabucodonosor. Y es el imperio más grande que se ha levantado. Gobernaba sobre todas las naciones de la tierra. Cuenta la historia, las escrituras. Pero el pecado de este pueblo, la indiferencia, ese silencio al cual vimos hoy en este sketch que los chicos presentaron, es fatal y provoca estas situaciones. Israel fue llevada al exilio, tomada por la gran Babilonia y destruida a cenizas, a fuego. Alguien dijo sabiamente unas palabras, Martin Luther King dijo: una nación se sentencia a sí misma cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno, y cuando su iglesia cobardemente se vuelve cómplice con su silencio. Y eso es lo que vimos hoy en este sketch. Nos hacemos cómplices de las cosas que están sucediendo cuando tenemos todo para cambiarlo. Cuando el Señor nos ha dado su fuerza, su espíritu, su poder. La pregunta es: ¿usted quiere ver derrotadas sus vidas, sus familias, sus planes, su nación? ¿No es el Señor el que te ha puesto en este tiempo, para este tiempo, para que tú transformes y cambies tu entorno? Ahí quiero compartir 3 postulados que vi y pude extraer en las Escrituras, en la vida de 4 hombres que estuvieron y fueron llevados al exilio, a esclavitud, y cómo ellos, a través de 3 formas en su vida, cambiaron el destino de este imperio. Porque lo cambiaron. Esa es la historia que nos cuentan las Escrituras. Y los postulados son principios, son fundamentos, son dogmas, son preceptos, son valores que están ligados en la vida de un ser humano. Pero es importante que la iglesia los tome para sí, que nunca los deje, no los abandone porque
Esto hará transformar completamente no solo tu vida, sino la vida de los que están a tu alrededor. Y quiero comenzar con estos tres postulados. Y el primero es algo que sucedió en la vida de estos tres muchachos que entraron, cuatro muchachos que entraron a Babilonia. Y dice allí en el libro de David, en el versículo, capítulo 1, de Daniel, dije yo David, gracias mi amor, de Daniel, porque David no tiene libro. Allí en el libro de Daniel, en el capítulo 1, en el verso 1, dice lo siguiente: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Versículo 3: y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Escuchen eso: de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Qué fue lo que escogieron dentro del pueblo de Israel? De todo lo que había en Jerusalén, escogieron los hombres más preparados, de mejor aspecto. Dice aquí idóneos. La escritura dice que debemos presentarnos delante del Señor de una manera idónea. Eso le dice Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que la traza correctamente. Y aquí está hablando de que en el mundo están necesitando a estas personas sin tacha. Y eso fue lo que buscaron en Israel. Sadrach, Mesach, Abed-nego, que son Belsasar, que era Daniel, Ananías, que fue llamado Sadrach, Misael, que fue llamado Mesach, y Azarías, que fue llamado Abed-nego. Ustedes lo van a encontrar en el libro y van a empezar a ver a estos cuatro hombres que fueron seleccionados bajo la soberanía y el designio de Dios para transformar un imperio que iba arrasando todas las naciones de aquel entonces. Así que dice que les enseñaran a ellos las letras y la lengua de los caldeos, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, y que los criasen 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Así que ellos los tomaron y los iban a preparar durante 3 años bajo las premisas y bajo las doctrinas de ese imperio, enseñándoles de toda ciencia también que ellos habían alcanzado. Pero aún les añadieron algo, una alimentación a la cual los israelitas no estaban acostumbrados. A lo que respondió Daniel y sus amigos, y le dijeron al hombre: mire, por favor, denos 15 días y pruébennos con legumbres. Nosotros no tomaremos el vino, ni la comida, ni las carnes, ni ningún tipo de comida que consuman ustedes aquí. Nosotros vamos a separarnos de una manera especial para nuestro Dios. Y allí vemos el primer punto. El primer punto es la disposición, puede tomar nota usted allí, a la pureza. Es necesario que la iglesia entre en una disposición de pureza. Es cierto que el Señor nos perdonó. Es cierto que su gracia es suficiente para nosotros. Y nosotros les decimos: sí, 7 veces cae el justo y 7 se levante. Pero no es una excusa para nosotros es permanecer tropezando constantemente. Necesitamos levantar una iglesia limpia, santa, como estábamos viendo aquí.
resplandeciente, pero también que actúe. Y estos muchachos, lo primero que tienen que hacer es disponer sus vidas a la pureza. Así que se pusieron de acuerdo y fueron presentados 15 días después, y dice que sus rostros resplandecían. Ellos se veían mejor en su aspecto que los que estaban siendo alimentados con la comida del rey. Y sigue diciendo la escritura allí en Daniel capítulo 1, en el versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al final de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino, y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Aquí vemos lo que es disponerse para el Señor. Compartido en estos días a todas las personas, y ayer estábamos hablando con el sobrino de Dianita y Milton, y yo le decía eso: mire, cuando uno se acerca al Señor de todo su corazón, Dios restaura, sana, limpia, hace cosas maravillosas. Pero mira, es que usted no lo haga, usted sin Dios desparrama, pero con Dios recoge. Aún mire, el pueblo de Dios que fracasó y falló y desobedeció y fue llevado allí a Babilonia, Dios tenía planeado, preparado para que Israel, injertándose entre de los gentiles, pudiera salvar a muchos. Usó 4 hombres para salvar un imperio lleno de orgullo, de altivez, de fuerza, de poder absoluto, porque lo tenían. ¿Y por qué lo tenían? La pregunta. ¿Y por qué pudieron contra Israel? Porque el Dios soberano pone reyes y quita reyes, y Él hace como Él quiere. Y es importante que tú y yo entendamos esto, porque tú vas a tener que entrar en momentos donde tú no vas a comprender por qué te sucede lo que te sucede, y lo vamos a ver más adelante. Así que dice la escritura: y en el 2.º año del reinado de Nabucodonosor tuvo un sueño, y se perturbó en su espíritu, y se le fue el sueño. No podía dormir. Respondió el rey y le dijo a todos: si ustedes no me dicen lo que yo soñé y me dan la interpretación del sueño, yo voy a matar a todos ese comité de sabios, de astrólogos, de hombres de ciencia, los voy a mandar quemar a todos. Y esto llegó a oídos de Daniel, y Daniel dijo: bueno, está corriendo la vida de personas que fueron preparadas para direccionar a este imperio. Así que él hace algo bien especial y llama a sus 3 amigos y les dice: vamos a orar juntos. Vamos a meternos en oración al Señor Todopoderoso, al soberano Dios, porque la tarea era imposible y nunca se podría lograr. Nadie en esta tierra podría descifrar, decirle: usted soñó esto y esta es la interpretación. Muchos dirían: dígame el sueño, yo le doy la interpretación, y le puedo dar cualquier interpretación. Pero lo que sucedía en ese momento era que tenían que decirle lo que él había soñado, porque no lo sabían ni se acordaba cuál era el sueño. Alguien tenía que volver a refrescarle su sueño y explicarle su interpretación. Así que eso sucedió.
Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto. Estoy en Daniel capítulo 2, versículo 10. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, astrólogo ni caldeo. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Y ahí viene el segundo postulado, el segundo principio, fundamento que tú y yo necesitamos fortalecer: la oración en comunión. La oración de la iglesia puede mucho. Miren que en Ezequiel, en el capítulo 22 de Ezequiel, el Señor le llama la atención a Israel y le dice: busqué entre los hombres quienes hicieran vallado y que se pusieran en la brecha delante de mí. El Señor dice: yo busqué a alguien que se levantara para orar en favor de su pueblo, de su nación, y no los hallé. Que oraran delante de mí en favor de ellos, para que yo no los destruyera. Y dice el Señor: y no lo hallé. Pero miren, el Señor llevó a estos 4 hombres para orar por este imperio, para restaurar y traer la bendición de Dios sobre este imperio. Dice, ya entrando aquí en el texto de Daniel, en el capítulo 2, en el versículo 19, para que estén tomando nota. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Mire qué bendición lo que hace la oración. La palabra del Señor dice en Santiago: la oración eficaz del justo puede mucho. Por eso los invito este viernes a orar, a la vigilia. Necesitamos interceder por nuestros hogares, por nosotros mismos, interceder por nuestra ciudad. Estamos algunos preocupados, la iglesia quedó preocupada porque la persona que quedó de alcalde pues no nos da muchas garantías en sus principios, en los principios que nosotros declaramos en las Escrituras. Pero no se olvide de algo: Dios es soberano. Dios pone reyes y quita reyes. Y así que la voluntad del Señor se hará. No tengamos temor. La iglesia no va a pasar en silencio. La iglesia tiene que levantarse, como tenemos que santificar nuestras vidas, nuestros hogares. Tenemos que entrar a ser parte de lo que son el reino de Dios. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Allí está una oración que tú tienes que meterla dentro de ti, una oración de acción de gracias. Pero esta oración fue la respuesta a otra oración. Mis oraciones tienen que ser cargadas de acción de gracias, pero también tienen que ser cargadas de intercesión y de clamor. Tiene que haber batalla espiritual. Si ustedes siguen leyendo el libro de Daniel, Daniel estuvo orando por más de 40 días y dice que el príncipe de las tinieblas de Persia no lo dejaba llegar el mensaje a Daniel. En el capítulo 9 estamos hablando de otro evento adicional más adelante, pero quiero que usted sepa que esto sucede. Nosotros necesitamos clamar al Señor. La iglesia tiene que ser una intercesora,
tiene que convertirse en esa sal que transforma. Y así que Daniel fue ante Nabucodonosor y empezó a contarle el sueño. Y le dijo: oh rey Nabucodonosor, este sueño se trata de lo siguiente. Usted vio una estatua gigante que la cabeza era de oro y sus pechos eran de plata y sus partes nobles eran de bronce, y las piernas eran de hierro y barro juntamente mezclados, pero vino y salió de la tierra, de un monte, una piedra grandísima que se levantó y destruyó aquella imagen. Y se hizo un monte grande que gobernó sobre toda la tierra. Y entonces tenía que explicarle. Así que Nabucodonosor quedó satisfecho y dijo: sí, eso fue lo que soñé, explíquemelo. Y así que Daniel empezó a explicarle: esa estatua es los tiempos y la historia hasta que venga de esa piedra gigante que es llamado Jesús, venga y destruya a todos los imperios de la tierra. El primer imperio eres tú, oh Nabucodonosor, tu cabeza de oro. Dios te ha dado el poder y la autoridad y eres lo máximo. Dios ha traído de todos los lugares de la tierra para que tú los gobiernes, y te ha dado a ti el poder para que seas el oro resplandeciente. Pero vendrá una nación más pequeña que tú y te destruirá. Y luego vendrá otra nación aún más pequeña y destruirá a la que quedare de Babilonia. Y empezó a explicar. Esto es una enseñanza que usted y yo veremos en discipulado, los que están, o usted mismo lo puede estudiar. Y cada nación está perfectamente como un rompecabezas en los tiempos hasta los días de Jesús, que vino y destruyó todos los gobiernos. Y Él vino a establecer un reino que es sobre todos y que no tiene fin. Es el reino de Cristo. Pero solamente los valientes pueden arrebatar y tomar este reino. Yo estoy haciendo un paréntesis con respecto a lo que usted está leyendo conmigo en esta hora. Entonces, mire lo que sucedió. Voy a leer lo que les dije. Versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Quién se lo ha dado? Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y ahí viene una cantidad de cosas más que no las voy a leer ahora. Y voy hasta el versículo 46 del capítulo 2. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores y Señor de reyes, y el que revelan los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre sus negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-nego, a sus amigos, para que estuvieran en la corte del rey. Allí estamos viendo una transformación por causa de la pureza, el separarse para el Señor de verdad y consagrarse a Dios, no dejarse contaminar. El mundo nos está dando consejos
usted no aguante su hogar, usted sepárese. Y cuando se hablan de separación, usted no está hablando el lenguaje de Dios, usted está hablando el lenguaje del mundo. Usted se está dejando contaminarse de la comida del diablo, de la comida de este mundo, del vino. Se está dejando embriagar. Si usted en sus universidades, en sus estudios, sus compañeros están afectando su vida, usted se está retroalimentando de alguna manera y está permeando su vida, su corazón, su alma y su entrega. Necesitamos apartarnos. Santificarnos es apartarse para. La iglesia necesita orar juntos para que el poder de Dios venga y revele la verdad de su palabra sobre nosotros y sobre este mundo. Él nos ha dado dones espirituales, no los estamos usando, pero tenemos que pedirlos. Miren que el efecto, porque son varios efectos que producen en la vida de muchas personas. Yo he tenido la oportunidad de compartirle a muchas personas y quedan totalmente tocados por el Espíritu de Dios y dicen: wow, usted, como dijo el rey Agripa a Pablo, por poco me persuades. Y quedan así como wow, ¿sí? Pero esto le sucedió a Nabucodonosor. Nabucodonosor se postró y dijo: wow, sí, el Dios de estos es el Dios de todos. Pero miren, no quedó allí. No quedó allí. Nabucodonosor no quería, por su orgullo y por su posición, porque aún luchaba pensando que era por causa de su fuerza, de su sabiduría. Pero como dijo el profeta: sabio, ¿dónde está tu sabiduría? Valiente, ¿dónde está tu fuerza? Rico, ¿dónde están tus riquezas? ¿De dónde provienen? Sino de Dios, que te da la facultad, que te da los dones y el poder para tomar. Por eso hablamos de la soberanía de Dios. Así que cuando él vio esto, sus sabios que estaban alrededor también le dijeron a Nabucodonosor: pues rey, si ese fue el sueño, pues no, hazte una esfinge, una estatua de oro, pero de oro puro, de los pies hasta la cabeza. Y a él le pareció bien y dijo: y vamos a someter a todas las naciones para que al sonido del tamborín, de la flauta, del salterio y del arpa, todas las personas en este imperio se arrodillen y adoren la imagen que tú vas a levantar. Muchas veces, y lo vamos a ver en gobernantes, lo vamos a ver en muchas personas y aún en nosotros mismos, queremos levantar algo que perdure, que se perpetúe en el tiempo con respecto a lo que queremos y anhelamos. Pues él dijo: yo cambiaré entonces el designio de Dios y estableceré un nuevo designio. Así que levantó esa estatua completamente de oro, pero tenía que pasar lo que tenía que pasar. Al sonar esto, dice la escritura, y se enfoca en los tres amigos de Daniel, en Sadrach, Mesach y Abednego. Sonaba la trompeta, sonaba todo esto, la flauta, el tamboril, la zampoña, la cítara, la lira, y dice que ellos no se arrodillaban. Y todo el mundo se arrodillaba, todos en el imperio, pero estos tres hombres se mantenían de pie. Así que le fue dado comunicación, pero nadie los podía tocar porque estaban puestos en gobierno. Dios los había puesto a través de Daniel, de la petición de Daniel. Y dice la escritura que entonces fueron llevados a Nabucodonosor. Y ahí empieza algo bien espectacular, porque ellos dijeron: no, Nabucodonosor, nosotros no nos vamos a arrodillar ante la esfinge que tú has levantado, porque nuestros principios y nuestros valores van por encima de tu gobierno, porque el Dios que te puso a ti es nuestro Dios y solo a Él obedeceremos, solo a Él escucharemos su voz. Amén.
Es lo que tú y yo necesitamos establecer. Por encima de cualquier situación, tentación, prueba que venga sobre tu vida, debe imperar la soberanía de Dios sobre tu vida. El consejo de Dios debe establecerse. Así que allí viene el tercer postulado, porque Nabucodonosor dijo: si ustedes no se postran ahora mismo, los voy a meter a un horno de fuego ardiente. Porque había un horno que estaba allí todo el tiempo como una llama olímpica, y la tenían allí, y él dijo: voy a hacerlo que ese horno arda 7 veces más y los voy a botar ahí. Los amenazó. Y miren lo que dijeron estos hombres en el capítulo 4, no, ya en el capítulo 3. Voy a leerlo. Y dice allí en el versículo 16, 3:16, Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojas al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. ¿Cuántos lo creen? Él nos rescatará de tu poder, del poder suyo, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Allí yo veo 3 cosas tremendas. Dios es el que realmente gobierna en nuestra vida. En la vida de estos 3 hombres, Él gobernaba en absoluto. La convicción en Dios es algo que tú nunca puedes franquear. Tienes que estar seguro de que Dios te librará, porque esto se llama fe en lo que pueda venir. Pero es una fe con esperanza, porque tenemos un Dios que todo lo puede. ¿Ven? Pero allí vemos algo. Estaban tan tranquilos que aunque Dios no actuara en favor de ellos, porque Dios es soberano y no importa si escuchó tu oración pero te dijo no, serás bautizado con la muerte. Ellos estaban tranquilos, decían: si Dios quiere que nos ardamos en fuego, arderemos en fuego, porque es el designio de Dios. Ahí es donde se completa la soberanía de Dios. ¿Qué pasa si Dios no responde como tú quieres? ¿Dejará de ser Dios? ¿Qué pasa si no lo hace en el tiempo en que lo necesitas? ¿Dejará de ser Dios? ¿Qué sucede si simplemente nunca responde eso que tanto quiere que Él haga por ti? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Dejarás de creer? ¿Dejarás de confiar? ¿Dejarás de seguirle? El Señor Jesús dijo algo a sus discípulos: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. A los enemigos del hombre serán aún los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y termina diciendo algo: y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que quiera hallar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la ganará. Y allí viene el tercer postulado. Hoy lo dijo Andrés en la oración y lo volvió a repetir Cris. Necesitamos morir para que florezca la soberanía de Dios por encima de nuestros sueños, nuestros planes, por encima de nuestras peticiones.
la soberanía de Dios se cumplirá. Hay tanto que decir de esto. Y tenía unos pasajes para leer en Hebreos 11, pero el tiempo se nos agota. Mire, Dios sin nosotros seguirá siendo Dios. Escuche eso. Pero nosotros sin Él no somos nada. Así que tiene que imperar la soberanía de Dios sobre tu vida. Así que Nabucodonosor se enojó en extremo y mandó encender ese horno. Y los amarraron a Sadrach, Mesach y Abednego y los botaron en el horno, ardiendo. Y los que los estaban botando se quemaron y murieron. No soportaron el fuego, o sea que los botaron y se quemaron. Dice la escritura. Y Nabucodonosor estaba mirando con su orgullo y su altivez. Y cuando se asombró y se puso de pie y dijo: ¿no fueron 3 los que echaron al horno? Porque veo a 4 y los veo desatados, y hay uno que es como el ángel de Dios que le rodea. No importa lo que tú tengas que pasar, cuántas ataduras quieran venir sobre tu vida, el Señor mismo vendrá para desatarlas, para rodearte y para sacarte de toda circunstancia, toda situación. Amén. Así que Nabucodonosor volvió nuevamente a postrarse y a reconocer la soberanía. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Por cuanto el Dios que puede librar como este. Entonces el rey agradeció a Sadrach, a Mesach y a Abednego y los puso nuevamente en alto. Pero mire, no fue tan suficiente todo esto. Dios tiene que hacer cosas para doblegar. Él lo hará ahora o lo hará al final de la historia. Él dijo: toda rodilla se doblará de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y declararán que Jesús es el Señor. Este hombre todavía seguía con su ímpetu, sabía cuál era el Dios, como muchos gobernantes, pero no quieren dar y quebrantar sus vidas. Pero la iglesia, con su pureza, con su oración, con su entrega y su testimonio, hará doblegar el corazón de los impíos. Lo hizo con Nabucodonosor. Así que Dios le trajo otro sueño a Nabucodonosor. Y el sueño era que había un árbol gigante en el cual todo el mundo venía a refugiarse y estaba lleno de frutos. Y Daniel le dijo: ese árbol eres tú. Y el Señor ha ordenado que ese árbol sea desgajado, pero que le deje sus raíces. Y el sueño se cumplió porque Nabucodonosor, y él lo mismo lo escribe ahí en el capítulo 4, usted lo puede leer en casa. Dice: yo quiero escribir esto. Dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, dijo Nabucodonosor. Porque él se había anteponido en su orgullo. Y el sueño era que él sería desgajado por 7 tiempos, 7 años, sería quitado y cortado de su reino. Dios quebrantó a Nabucodonosor
y se convirtió como en una bestia. Sus uñas le crecieron como águilas, su cabello se creció como un indigente, olía inmundo y fue desechado Nabucodonosor. 7 años su gobierno continuó, no fue tocado. A los 7 años dice la escritura que despertó de su locura y adoró a Dios. Pudo reconocer que Dios era soberano y que Él se convertía al Dios de Israel. Y miren lo que dice, lo voy a leer. Mas al fin, estoy leyendo en el capítulo 4, versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno, y cuyo reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad, dice, la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico el reino del cielo, al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Tú y yo podemos transformar y ser la sal de la tierra en este tiempo tan difícil. Necesitamos, vamos a ponernos de pie, y no solamente ponernos de pie, sino disponernos a separarnos, a santificar nuestras vidas delante de Dios, nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Redentor, el que nos creó y nos compró con su sangre. Y Él dijo: desde el vientre de tu madre yo te escogí, y yo te cuidaré hasta que tengas tus canas, estaré contigo. Porque yo hablo y declaro los tiempos como han de ser. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y no están muertos, porque Él dijo: yo soy Dios de vivos. Por eso Jesús dijo: el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá.